Mi siguiente invitado es el historiador y profesor Rommel Escarriola, a quien le doy como siempre la bienvenida y feliz año, profesor. Vamos a ver, tengo al profesor Escarriola conmigo. Buenos días. Bueno, vamos a tenerlo en un momento, vamos a hablar de esa gesta del 9 de enero y lo que significó esta gesta para la historia panameña, pues no solamente reciente, con la devolución del Canal de Panamá y sus áreas aledañas, sino ese antes y después de lo que era el Panamá de 1964, en el cual estos muchachos estaban en clases. Recordemos que antes las clases iban hasta casi febrero, empezaban en mayo, por eso estos muchachos estaban en la escuela en ese momento. Mucha gente pues ha especulado que estaban rehabilitando, ¿no? Que la escuela tenía otro tipo de calendario y es más, se reduce de marzo a diciembre exactamente para que las escuelas estuvieran fuera de las aulas para el mes de enero. Y esto pues un poco que fue perdiendo fuerza como fecha tan importante de nuestra pues nacionalidad y de la verdadera cimentación de la lucha generacional en pos de la recuperación del canal y de las áreas aledañas. Así que, pues, ¿cuál es el significado de esta fecha tan importante? Y vamos a hablar con el profesor Rommel Escarriola porque realmente ya está desclasificado todo lo que pasaba en alrededores de esa fecha, el rol de personas como el presidente Chiari, el don Miguel Moreno, que en ese momento era opositor a Chiari, y Chiari entendió que esto era una lucha de todos los panameños y que todos tenemos que estar en la misma dirección. Rommel Escarriola, profesor, buenos días. Buenos días, Fernando, y a todos los televidentes de Canal 21 y también especialmente a todos los familiares que han perdido algún familiar en estos últimos meses. Profesor, 9 de enero del 64, realmente un antes y un después de nuestra historia. Esta es la apertura de aguas donde, como hablábamos hace un momento el ingeniero Landón y yo, Panamá pasa de estar en una política exterior revisionista del Tratado de 1903 a la derogación total del Tratado Jaime I Varila. Como usted afirma, Panamá desde el 18 de noviembre de 1903 que se firma el Tratado Jaime I Varila y a partir de toda nuestra vida republicana luchó por la recuperación de la franja canalera y la lucha de los panameños para garantizar el usufructo económico y el poder y el control de la zona de tránsito está marcada en toda nuestra vida republicana. En la actualidad yo me hago una pregunta: si tenemos el canal, ¿realmente estamos utilizando los beneficios económicos del canal y el usufructo para toda la sociedad panameña, que es lo que tiene que determinar? Ejemplo, las construcciones en el área de la zona del canal se nos están cayendo encima en la cabeza y no lo estamos aprovechando. Claro. Es realmente consecuente lo que se está haciendo ahora en la actualidad con las luchas generacionales de toda nuestra vida republicana. Sí. Lo cierto, profesor, es que si uno ve la historia de los años posteriores, se trató de esconder un poco la fecha del 9 de enero, incluso transformando el calendario escolar para que no estuvieran los muchachos en las clases pues en enero y no hubiera habido esa tensión que hubo, posteriormente a los días en el cual rompimos relaciones con Estados Unidos. Bueno, eso es cierto. En el 64 se dan los sucesos y el 9 de enero. Al año siguiente, el presidente Robles y el ministro de Educación lo que hacen es cambiar el calendario escolar y tienen un solo objetivo: es impedir las manifestaciones y rememorar aquel hecho histórico, porque obviamente se iban a dar romerías, manifestaciones y actividades culturales en las escuelas y eso iba a
exacerbar el nacionalismo panameño. Y yo no creo que Robles, como presidente, quería eso, porque incluso hasta sabemos en la historia que a Robles se le hizo un juicio en la Asamblea. Claro. Un presidente que se le hace un juicio en la Asamblea, una década del 60 llena de total contradicciones y de luchas políticas internas entre los partidos, y estoy hablando de los partidos tradicionales, de los partidos liberales, en la década del 50 la Coalición Patriótica Nacional, el Partido Republicano, y todos estos partidos entran en un momento de pugna y de lucha interna y no ven, o yo diría, no es que no ven, sino que no les interesa. Pero hay algo que yo creo que usted habla de las pugnas internas, pero a mí que me encanta la historia de la Guerra Civil, Salvador de Maradiaga dijo alguna vez que la Guerra Civil al final había sido, o el origen había sido la guerra interna que había dentro del Partido Socialista Obrero Español. Yo veo el golpe de Estado del 68 como el culmen de la guerra interna que había dentro del Partido Liberal, tanto que llegaron divididos, con unos que se fueron con Arnulfo y otros que se quedaron con David Zamudio dentro de la coalición. Es decir, todo ese desbarajuste político que hubo, hay que entenderlo que al menos se tuvo cierta unidad. Y eso de hecho, y es lo que hablaba hace un momento, del presidente Chiari, al poner a un opositor a él, como lo era Mike Moreno, como su negociador más importante a la vuelta de las negociaciones entre Estados Unidos y Panamá para restablecer relaciones. Yo creo que muy pocos políticos dan ese paso hacia adelante en un momento en el cual lo que estábamos aspirando todos era unidad. Bueno, usted me lo reafirma. En la década del 60 hay una crisis institucional de los partidos, una crisis administrativa total. Los partidos políticos, y yo diría los partidos de la oligarquía o los partidos de familia, no tienen la capacidad para organizar un Estado y dirigir un Estado en beneficio. Y si no tienen la capacidad para organizar el país, menos van a tener la capacidad para negociar unos nuevos tratados, que fue lo que sucedió después de los sucesos del 64, cuando se van a negociar los tratados 3 en 1 y resultan en un total fracaso. Chiari, como personaje, recordemos que ya en la historia republicana, el procónsul Remón lo había inhabilitado de asumir la presidencia como el segundo vicepresidente, que podemos entender esa palabra ahora. Y eso fue en las décadas pasadas. Sí. Ahora, en la década del 60, yo reafirmo, hay una crisis política, hay una crisis institucional de los partidos políticos de la oligarquía panameña que no tienen la capacidad para dirigir el Estado, y eso produce, bueno, hay una salida, que es la salida que plantea Chiari, renegociar aquellos sitios en que se pueda izar la bandera. Desde el año de 1961 hasta el año 63, que se llega al acuerdo final de los sitios que van a izar la bandera norteamericana y la bandera panameña. Pero hay algo que también que uno le queda la duda. ¿Por qué cuando suben los militares con esa pues intensa campaña nacionalista no regresan el calendario escolar a como estaba? Es una buena pregunta. Si ellos se autodenominan o se autodenominaron nacionalistas, creo que era una acción en la cual ellos no iban a poder controlar al final. Sí. La rebelión estudiantil que había sido apagada en el 68 con el golpe de Estado, ellos no iban a poder controlar el ánimo de la población panameña para poder lograr reivindicar esa acción del año de 1964. Lo interesante también, profesor, es 9 de enero, eso básicamente se da en Panamá, los disturbios con la quema del edificio de la antigua Panam,
y todos los desmanes que hubo en el área de la Avenida de los Mártires, en ese entonces Avenida 4 de Julio, pero poca importancia le hemos dado a lo que pasó en Colón, una ciudad todavía mucho más ligada a los Estados Unidos, donde la batalla campal fue mucho más férrea. Sí, el hecho de los sucesos del 9, 10 o 11 de noviembre en Colón, sí. El enfrentamiento fue directo con las tropas norteamericanas. Incluso yo tengo el documento de las autopsias a los 21 mártires y de las atenciones médicas a la población de Colón. Casi 500 heridos, también es otro. El resultado de un enfrentamiento directo con las tropas norteamericanas, porque el ejército norteamericano tenía bayonetas caladas y muchos colonenses, patriotas, en una forma heroica, se enfrentaron frente a frente con las tropas norteamericanas y según el informe que yo tengo aquí a mano, la mayoría de las atenciones médicas que se dieron en la provincia de Colón y en los hospitales fueron producto de heridas con bayoneta calada, es decir, el enfrentamiento fue más directo que en la ciudad de Panamá, con condiciones totalmente distintas. Pero el heroico pueblo de Colón lo demostró ese 9, 10 y 11 de enero. ¿Tiene algo que ver pues, esa irrupción colonense con el asesinato de Juan Navas un par de años después? Definitivamente que sí. Claro, don Fernando, yo creo que usted siempre me hace las preguntas adecuadas porque vuelvo y lo reafirmo. Vida republicana, crisis económica, social y política de los partidos. Y hago un señalamiento, los militares asumen el poder por la crisis de los partidos políticos y la dirección política y el impulso económico que se les estaba dando el supuesto impulso económico que se estaba dando a la sociedad panameña. A mí me molesta, y no estoy defendiendo a los militares, pero me molesta cuando me dicen los militares son malos, fueron gorilas y ascendieron al poder. No, hay que analizar los hechos desde un punto de vista histórico, sociológico y tener los elementos para analizar las causas y el efecto de eso. Los militares asumen el poder porque los civiles ya estaban desgastados en la dirección política y económica de la sociedad panameña. Y hay que ser franco, y ese es el motivo principal del golpe al 11 de octubre al presidente doctor Arnulfo Arias Madrid. No tenían proyecto la oligarquía panameña o esos sectores para revitalizar la economía panameña. Bueno, no solamente revitalizar, sino que el fracaso de los tratados 3 en 1 los deja sin discurso exterior, es decir, nada en mano. Exacto. Es decir, se iba a mantener ese status quo tal cual estaba desde 1903 en adelante. Exactamente, usted lo acaba de decir claramente. Si en el 26 se habían negociado los tratados Kelos Alfaro, que habían sido un fracaso. Un fracaso total. En el 36 se hacen avances. En la década del 50 con Remón hay un avance pobre. Yo creo que el más importante de todo fue ese tratado que posteriormente en homenaje a Remón se llamó Remón-Eisenhower. Pero lo irónico de todo esto es que fueron dos militares y no los civiles los que logran los grandes avances en las relaciones con Estados Unidos. Bueno, ahí está demostrado lo que yo le estoy afirmando. O sea, la incapacidad. Y quiero aclarar algo, don Fernando. No me estoy plegando a posiciones de los militares. Estoy haciendo un análisis tal como fue la realidad en nuestra vida republicana. ¿Por qué dos gobiernos militares son los que negocian unos tratados? ¿Y por qué es el gobierno militar de Omar Torrijos, con todos sus defectos y con toda la crítica y con todo el derecho de intervención que posteriormente tienen con el Tratado de Neutralidad, por qué son ellos los que logran hacer eso? Porque son gobiernos que imponen
Pueden decir que son Sí. antidemocráticos, que son gorilas, que no los estoy defendiendo ni los estoy criticando ahora mismo. Estoy Pero, poniéndome en una justa dimensión y una justa pero medida. hay algo, ahora que estoy leyendo o que terminé de leer el libro de Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega, de la guerra del general, hay un punto igual de importante a la hora de analizar tanto a Remón como a Torrijos. Remón con Sí, todo lo gorila que era, porque yo creo que Remón sí era un formado como un gorila, pues sí, se rodeó de la intelectualidad. Remón, no olvidemos que para llegar al Remón Eisenhower, lo primero que hace con el Millones y Limosna es rodearse de Armodio Arias, de Ricardo J. Alfaro. Es decir, tuvo asesores de lujo. sí. Igual Torrijos, uno ve el equipo negociador y uno dice, ¿y esta gente de dónde quedó? Que nosotros no podemos reunir ni una uña de ellos para negociar absolutamente nada ahora mismo. Bueno, el hecho es de que la capacidad que tiene Remón, que tuvo Remón en ese instante, es recoger a esas, pero también las persiguió, ¿ah? Sí, También los persiguió. En los primeros meses que él estuvo de gobierno, empezó a perseguir a toda toda la intelectualidad y se recoge a toda esa intelectualidad para producir los tratados de Ramón Eisenhower. Los tratados Torrijos-Carter, el antecedente, sí, son los tratados 3 en 1. sí. La pregunta sería ahora, ¿por qué después de la heroica gesta del año de 1964, los gobiernos civiles fueron incapaces? Porque no voy a utilizar otra palabra. Pero dentro de todo, porque digo, realmente el Tratado 3 en 1 lo negocian prohombres de la talla de Jorge Illueca o de Diógenes de la Rosa, que nunca uno puede poner en duda ni su amor por este país, ni su capacidad pues extraordinaria mental. ¿Por qué fracasa este tratado y por qué no ocurrió lo mismo con el Torrijos-Carter? Pero ¿quién era el que dirigía? El que iba a tomar las decisiones no iba a ser Illueca. No, no, no. Bueno, Ni Fernando Eleta, que era el grupo de canciller. negociadores. Era el gobierno que estaba dirigiendo en ese momento el Estado panameño. Sí. Son ellos, el gobierno, que son incapaces de llevar a cabo una línea recta para conjugar los principios de la soberanía nacional que habían luchado los muchachos el 9 de enero del 64. Ese es uno de los puntos importantes. No es que Illueca fuera un incapaz, no. Illueca venía del Frente Patriótico de la Juventud, había estado a la Asamblea Nacional, y la vida de Illueca, si la vemos desde el punto de vista profesional, tiene una hoja de servicio extraordinaria. En virtud de la garantía de ser un intelectual que luchó por la reivindicación nacional y la soberanía nacional. Sí. Es el gobierno quien dirigió. O sea, estoy hablando de los gobiernos que dirigieron, no estoy hablando de... Bueno, obviamente tiene que haber una relación entre el que gobierna y claro, el que negocia, pero repito, los civiles fueron incapaces de poder negociar un nuevo tratado, gústele o no lo gústele, al que no le gusta, porque la historia está ahí y está presente y la podemos leer. Pero en una... no nos pasaría como en la caverna de Platón, que de Platón. tendríamos miedo de salir a la luz, es decir, de gente que obviamente no entendíamos muy bien lo que era este país sin los Estados Unidos y teníamos miedo de salir de esa caverna. Bueno, yo pienso que yo me acuerdo de una frase muy famosa que en esas décadas antes de los tratados Torrijos-Carter y antes de la insurrección militar, que decía que si los gringos se iban, nosotros no íbamos a morir de hambre. Que de la soberanía no se come. Exactamente, esa es la palabra. De la soberanía no se come. Sí. Habían panameños dispuestos a mantener a los Estados Unidos ahí por dos motivos. Uno, porque si se recuperaba el canal, Sí. el canal tiene que ser
puesto a la orden de la sociedad panameña. Sí. Estoy hablando de todos los sectores sociales que deben recibir el usufructo de esos beneficios económicos. Y ese es uno de los puntos principales. Que había sectores civiles que querían contonar el canal, pero no querían repartir el pastel del canal. Bueno, también los grandes dividendos que dejaba la zona del canal, que no olvidemos ese hecho. Es decir, nosotros estamos hablando del canal, pero tal vez las nuevas generaciones no entiendan que había un territorio norteamericano en el medio de esto, donde vivían 65,000 personas con unos lujos subvencionados por un canal del que Panamá recibía migajas. Mire, tanto así que los ciudadanos norteamericanos tenían un viaje gratis cada 2 años a los Estados Unidos a ver sus familiares. Las escuelas no tenían que pagar, tenían los mejores comisariatos, las mejores hospitales, y esto era un paraíso terrenal para los Estados Unidos. Yo creo que dentro de la sociedad panameña, los que dirigían el Estado panameño querían recuperar el canal porque sabían que habían beneficios económicos, pero el miedo era cómo hacemos para lograr obtener esos beneficios para una sola clase social y no repartirlos para el entorno de la sociedad panameña. Así es. Profesor, como siempre, un placer escucharlo, y antes de terminar, quiero pues hacer lectura de los nombres de aquellos caídos ese 9 de enero del 64. Ascanio Arosemena Chávez, Gonzalo Antonio Kranz Robles, Teófilo Belisario de la Torre Espinosa, Jacinto Palacios Cobos, Ariel Ortega Tejada, Ezequiel Meneses González, Luis Vicente Bonilla Caco, José Enrique Gil, Alberto Nichols Constanz, Víctor Manuel Iglesias, Rodolfo Sánchez Benítez, Víctor Manuel Garibaldo Figueroa, Gustavo Rogelio Lara, José del Cid Cobos, Ricardo Murgas Villamonte, Rosalena Landechu, Ovidio Lisandro Saldaña Armoyes, Etanislao Orobio Williams, Maritza Ávila Alabarca, Carlos Renato Lara, Evelio Lara y Celestino Villarreta. Así que a ellos, el homenaje de una patria agradecida después de 57 años. Gracias, profesor Escarriola.